El aire en Les Ciel Étoilé era enrarecido, denso por el aroma del dinero antiguo y la ambición reciente. Cada tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina parecía una campana marcando el tiempo en un universo de opulencia. Ricardo, sentado como un rey en su trono de terciopelo, sonreía. Era la sonrisa de un hombre que creía haber conquistado el mundo. Su reloj de oro macizo brillaba bajo la luz de los candelabros, un faro de su propia arrogancia. Dirigió la mirada hacia su esposa, Helena, y la sonrisa se trocó en una mueca de desdén. Para él, ella era una anomalía en aquel escenario de lujo calculado. Helena vestía un sencillo vestido de lino, de corte impecable, pero sin el brillo ostentoso de una marca visible, una afrenta en la visión de Ricardo. A su lado, Verónica, su acompañante, un eufemismo para la amante que ya ni se molestaba en ocultar, soltó una risita, un sonido agudo y artificial que cortó el murmullo distinguido del salón. Verónica era el opuesto perfecto de Helena, un monumento andante a las marcas de lujo, cada centímetro de ella diseñado para gritar estatus y disponibilidad. Verónica se inclinó hacia Ricardo, susurrando con un volumen calculado para que Helena pudiera oír perfectamente cada sílaba envenenada. «Cariño, ¿no crees que el código de vestimenta debería ser algo más riguroso? Hay gente que sencillamente no tiene clase». La humillación era un deporte para ellos, y Helena era el blanco de la noche. Ricardo acogió el comentario con un gesto de superioridad, como un emperador validando la opinión de su bufón favorito, deleitándose con la crueldad compartida que ambos consideraban una forma de intimidad. Ricardo levantó su copa de vino, un tinto de una cosecha carísima cuyo complejo bouquet era incapaz de apreciar. Sus zapatos de cuero italiano, cuyo coste superaba el salario mensual de un hombre corriente, repiqueteaban con impaciencia contra la alfombra persa. Se dirigió a Helena, con la voz impostada para que toda la mesa escuchara su veredicto. «Helena, querida, este es uno de los mejores restaurantes de la ciudad. La gente viene aquí para ver y ser vista. Tu esfuerzo es casi un insulto para el chef». Ella no respondió. No le concedió la satisfacción de una lágrima o una palabra airada. Sus ojos serenos siguieron recorriendo el salón, absorbiendo cada detalle de la arquitectura, la estudiada iluminación que caía sobre las mesas, el flujo casi coreografiado de los camareros. El nudo en su garganta era una sensación familiar, un viejo conocido al que había aprendido a ignorar. Ricardo confundía su estoicismo con debilidad, su silencio con sumisión. No podía estar más equivocado. Él sonreía, victorioso, sin la menor sospecha de que su vida, tal y como la conocía, estaba a 5 minutos de implosionar. Lo que Ricardo no sabía, lo que era incapaz de imaginar en su ceguera narcisista, era que cada detalle de aquel restaurante que tanto admiraba había nacido en la mente de la mujer a la que acababa de humillar. Desde la curvatura de las paredes de caoba hasta la acústica perfecta que amortiguaba los secretos de los ricos, todo llevaba la firma invisible de Helena. Él brindaba por su éxito en un templo que ella había construido, sin saber que era un simple invitado en el reino de su esposa. Fue entonces cuando un hombre distinguido, de cabello canoso y un traje que emanaba una autoridad discreta, se aproximó a la mesa. Era Monsieur Dubois, el legendario propietario de Les Ciel Étoilé. Ricardo hinchó el pecho, ajustándose la corbata de seda. Era evidente que el dueño venía a saludarle a él, uno de sus clientes más importantes y generosos. Se preparó para recibir el homenaje que sentía merecer, una validación más de su indiscutible importancia en el mundo. Pero Monsieur Dubois apenas reparó en Ricardo. Sus ojos estaban fijos en Helena, cargados de una reverencia que dejó a la mesa en un estado de shock. Se inclinó levemente, no con la cortesía de un anfitrión hacia un cliente, sino con la devoción de un admirador ante una eminencia. «Señora, perdone mi atrevimiento. Rara vez hago esto, pero
soy un admirador tan profundo de su trabajo. Verla aquí, en mi humilde establecimiento, es el mayor honor que he tenido jamás. Me concedería el honor de un autógrafo. El silencio que se produjo a continuación fue más atronador que cualquier orquesta. Ricardo se quedó paralizado, la sonrisa petrificada en su rostro. Verónica parpadeó, confundida, mirando de Elena al dueño del restaurante, como si intentara resolver una ecuación imposible. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Elena no trabajaba. Ella era simplemente su esposa. En ese instante, el mundo de Ricardo comenzó a desmoronarse. La primera ficha del dominó había caído, y lo que vendría a continuación sería una avalancha de justicia poética, planeada hasta el más mínimo detalle. Para comprender la magnitud de la caída de Ricardo, es imperativo retroceder en el tiempo, a una época en la que el brillo de su arrogancia aún no había eclipsado por completo al hombre que fue. 15 años atrás, él era poco más que un joven con un apellido respetable, pero con un capital personal insignificante, dotado de una ambición voraz y un encanto que utilizaba como su principal activo. Elena, en cambio, era la heredera discreta de una fortuna familiar consolidada a lo largo de generaciones, un linaje de dinero antiguo, que enseñaba a sus miembros a valorar el poder del silencio y la sustancia por encima de la ostentación. Su mundo no se medía en logotipos visibles, sino en la solidez de sus cimientos. Cuando Ricardo la conoció, no vio a la mujer, sino a la oportunidad. Vio en su naturaleza introvertida y en su inteligencia serena una docilidad que podría moldear a su antojo, un pasaporte dorado hacia el universo al que él aspiraba desesperadamente pertenecer. La cortejó con la destreza de un estratega, pintándole un futuro grandioso que él construiría para ella, un imperio levantado desde cero con su esfuerzo. Jamás sospechó, en su vanidad, que ella ya poseía las llaves de un reino infinitamente más vasto y real que cualquiera que él pudiera imaginar en sus sueños más febriles. Elena, por su parte, se enamoró no del hombre que era, sino de su potencial. Confundió su ambición con carácter, su energía inagotable con una pasión por construir algo significativo juntos. Fue una ingenuidad nacida del amor, una fe ciega en la promesa de un futuro compartido. Creyó que su apoyo incondicional y sus recursos podrían ser el viento bajo las alas de un hombre destinado a la grandeza. Fue este sentimiento el que la impulsó a financiar su primer proyecto empresarial, una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El capital inicial para Rick Corp no fue un préstamo ni una modesta ayuda. Fue una suma colosal transferida directamente desde el fondo fiduciario de Elena. Ricardo lo recibió como un regalo de bodas, una prueba irrefutable del amor y la sumisión de su esposa. Sin embargo, el padre de Elena, un patriarca astuto y curtido en 1000 batallas corporativas, no compartía el optimismo de su hija. Insistió en formalizar la transacción, no como un obsequio, sino como una inversión estratégica que protegiera el patrimonio familiar de cualquier eventualidad. Ricardo, eufórico por la cifra de 7 ceros que veía en el cheque, firmó la pila de documentos sin prestar la más mínima atención a la letra pequeña. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que no estaba aceptando un regalo, sino cediendo el control. Los papeles, redactados por los abogados más implacables del país, establecían a Elena no como una simple inversora, sino como la accionista mayoritaria silenciosa. Más importante aún, contenían una cláusula de control absoluto, una bomba de relojería jurídica que le otorgaba el poder de disolver la junta y asumir la dirección total en caso de demostrarse una conducta moral o financiera perjudicial para los intereses de la compañía. Con el paso de los años, el éxito, regado abundantemente con el dinero de Elena, se le subió a la cabeza. Ricardo comenzó a creer en su propia mitología, viéndose a sí mismo como un genio de las finanzas, un rey Midas moderno cuyo toque convertía todo en oro. El humilde joven ambicioso se desvaneció, reemplazado por un déspota corporativo que medía el valor de las personas por el precio de su reloj. Su ego, inflado hasta proporciones grotescas, necesitaba un público constante y una víctima sobre la ejercer su superioridad. Elena se convirtió en esa víctima. En público, la trataba como una reliquia de sus modestos comienzos, una mujer anclada en el pasado que era incapaz de comprender la complejidad de su nuevo mundo de yates y juntas directivas. La relegó al papel de un accesorio decorativo, una anfitriona competente para sus cenas de negocios, pero intelectualmente incapaz de participar en conversaciones de verdadero calado.
La humillación se convirtió en su lenguaje cotidiano, un goteo constante de comentarios condescendientes y miradas de desdén. Mientras él se pavoneaba en salones de mármol, presumiendo de un imperio que creía suyo, Elena cultivaba su verdadero legado en el más absoluto secreto. Bajo el seudónimo de la arquitecta silenciosa, se había convertido en una de las figuras más veneradas y enigmáticas de la arquitectura contemporánea. Sus diseños, desde rascacielos icónicos en Tokio hasta museos de arte vanguardistas en Berlín, eran obras maestras de la forma y la función, encargadas por una clientela de élite que pagaba fortunas no solo por su genio, sino por el privilegio de su total anonimato. Su verdadero despacho no era la mansión que compartía con Ricardo, sino un discreto estudio en un barrio bohemio de la ciudad, un lugar que su marido consideraba con desprecio su pequeño taller de pasatiempos. La fortuna que Elena había amasado con su propio talento, con su visión y su trabajo incansable, superaba con creces el valor de mercado de Rick Corp. Ella era la verdadera constructora, la mente maestra que operaba en las sombras, mientras él acaparaba los focos. La traición de Ricardo con Verónica no fue la primera, pero sí la más flagrante. No se trataba de una simple infidelidad, era una declaración pública de intenciones. Él no se molestaba en ocultarla, la exhibía como un trofeo, un símbolo de su poder y virilidad. Usaba los activos de la empresa, el dinero de Elena, para cubrir a su amante de un lujo obsceno, desde sedanes alemanes de alta gama hasta joyas cuyo valor podría alimentar a una pequeña aldea durante un año. Era la máxima humillación, un insulto calculado y cruel. El punto de inflexión llegó en una fría noche de otoño. Mientras revisaba las facturas de las tarjetas de crédito corporativas, una práctica que mantenía por pura costumbre, un cargo llamó su atención. Un collar de diamantes de una joyería exclusiva, una pieza de un valor astronómico, que ella, por supuesto, nunca había recibido. No hubo un estallido de ira. No hubo un torrente de lágrimas amargas. Lo que sintió fue algo mucho más profundo y aterrador, una calma gélida, una claridad absoluta que congeló su dolor y lo transformó en una resolución de acero. En ese instante, el amor que aún albergaba por el recuerdo del hombre que fue, se extinguió para siempre, dejando tras de sí un vacío que rápidamente fue ocupado por la estrategia. La culpa que podría haber sentido por desmantelar la vida del hombre con el que se había casado se disipó, reemplazada por un inquebrantable sentido de la justicia. El juego había terminado. Ahora comenzaba la partida de ajedrez, y Ricardo, en su ceguera narcisista, ni siquiera sabía que estaba a punto de recibir jaque mate. Al día siguiente, Elena no llamó a sus amigas para desahogarse, hizo una sola llamada. Fue al despacho de abogados que había gestionado el patrimonio de su familia durante casi un siglo. En una sala de juntas revestida de caoba, con vistas a toda la ciudad, se reunió con el doctor Monteiro, un hombre cuya lealtad no estaba con las personas, sino con la santidad de los contratos que él mismo había redactado. Extendió sobre la mesa de roble macizo los extractos de la tarjeta de crédito y las fotos que un investigador privado, contratado semanas antes, había tomado de Ricardo y Verónica. El doctor Monteiro revisó la evidencia con una parsimonia profesional y luego releyó la cláusula de conducta moral del contrato de inversión original. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Señora», dijo con una voz grave y satisfactoria, «esto no es solo una prueba. Es una sentencia. Tenemos todo lo que necesitamos para activar el protocolo de control total. Podemos despojarle de todo antes del viernes». Pero Elena negó con la cabeza. Una ejecución rápida y silenciosa no era suficiente. El castigo debía ser proporcional al crimen. La humillación que ella había soportado en silencio durante años debía ser devuelta, pero no en privado, sino en el escenario más público posible. Quería despojarlo no solo de su patrimonio, sino de la única cosa que él realmente valoraba, su estatus, su reputación, la máscara de éxito que había construido sobre los cimientos que ella le había proporcionado. El plan que comenzó a esbozar en esa sala no era una simple venganza, era una obra de arquitectura, la demolición controlada de un hambre. El eco de las palabras de Monsieur Dubois, «¿Me concedería el honor de un autógrafo?», quedó suspendido en el aire, denso y pesado como el terciopelo de las cortinas. Por un instante, el universo de Ricardo se detuvo. Su sonrisa, esa máscara de superioridad cincelada por años de arrogancia, se resquebrajó, revelando la frágil estructura de pánico que había debajo. Verónica, a su lado,
Parpadeaba como un autómata, al que se le hubieran cruzado los cables, su mente incapaz de procesar una realidad que contradecía tan violentamente el orden jerárquico que ella daba por sentado. ¿Un autógrafo? Para Elena. La idea era tan absurda, tan grotescamente fuera de lugar, que solo podía ser una broma de mal gusto. Ricardo fue el primero en reaccionar, emitiendo un sonido que pretendía ser una carcajada jovial y condescendiente, pero que emergió de su garganta como el graznido seco de un ave de mal agüero. Era el ruido de un hombre que intenta desesperadamente tapar una grieta en el dique con las manos desnudas. Se giró hacia Monsieur Dubois, recomponiendo su rostro en una expresión de indulgencia paternalista, como si estuviera lidiando con un anciano entrañable pero senil. El brillo de su reloj de oro macizo parecía ahora un poco más opaco, un poco más desesperado. «Monsieur Dubois, siempre con su exquisito sentido de humor», exclamó Ricardo, su voz un par de tonos más alta de lo normal. «Casi me lo creo. Ha confundido a mi esposa con alguien más, sin duda. Elena es una mujer de gustos sencillos, dedicada a su hogar. Su mayor proyecto arquitectónico es nuestro jardín de rosas, ¿no es así, querida?» La pregunta era una daga retórica, diseñada para forzar a Elena a participar en su propia humillación, a asentir y validar la farsa que él había construido para ella durante 15 años. Pero Monsieur Dubois no sonrió. Su rostro, un mapa de arrugas distinguidas, permaneció impasible, su mirada fija en Elena con una devoción inquebrantable. Mantuvo la servilleta de lino y la pluma de oro extendidas, un ofrecimiento sagrado que ignoraba por completo la existencia de Ricardo. «No hay confusión alguna, señor Montenegro», replicó el propietario, con una frialdad glacial que atravesó la fanfarronería de Ricardo. Sintiendo las miradas de todo el salón clavadas en su nuca, Ricardo comprendió que había perdido el control. El pánico se transformó en una furia helada. En su universo narcisista no había espacio para un error de cálculo de tal magnitud. Si la realidad no se ajustaba a su versión, entonces debía torcer la realidad a la fuerza. En un acto de desesperación teatral, se puso en pie, golpeando suavemente su copa de cristal con un cuchillo de plata. El tintineo agudo silenció los murmullos incipientes, convirtiendo a todos los comensales en el público de su inminente suicidio social. «Damas y caballeros, disculpen la interrupción», comenzó, su voz impostada con una falsa calidez que no engañaba a nadie. Se sentía como un emperador dirigiéndose a sus súbditos, sin darse cuenta de que su trono ya estaba en llamas. Parece que ha habido un pequeño y encantador malentendido. Mi esposa Elena tiene una imaginación maravillosa. A veces, en sus ratos libres, dibuja edificios, creo. Es un pasatiempo adorable, una forma de mantenerse ocupada. Y parece que nuestro querido Monsieur Dubois ha sido víctima de una de sus pequeñas fantasías. Elena no se inmutó. Permaneció sentada, con la espalda recta y una dignidad que parecía tallada en piedra. El dolor era una corriente eléctrica bajo su piel, pero años de práctica le habían enseñado a convertir su cuerpo en un pararrayos, absorbiendo el impacto sin mostrar ni un solo espasmo. Sus ojos no miraban a Ricardo, miraban a través de él, hacia el futuro que ella misma había diseñado, un futuro en el que él era solo un recuerdo, una nota a pie de página en la historia de su vida. El nudo en su garganta era real, pero también lo era la resolución de acero que lo mantenía a raya. La crueldad de Ricardo, alimentada por el silencio de la sala, alcanzó un nuevo nivel de depravación. Con un gesto amplio y magnánimo, rodeó los hombros de Verónica, atrayéndola hacia él. La exhibió como si fuera un trofeo, un brillante ejemplo de la realidad frente a la fantasía de Elena. «Verán», continuó, su voz goteando veneno. «Hay mujeres que sueñan con construir castillos en el aire, y hay mujeres que son, en sí mismas, el premio que se encuentra dentro de un palacio real. Mujeres como Verónica, que entienden el mundo real, el mundo del poder, de los activos líquidos y los resultados tangibles». Verónica sonrió, una sonrisa de depredadora que había acorralado a su presa. Bebió de su copa de champán, un brindis silencioso por su propia victoria. En su mente materialista, la ecuación era simple. Ricardo tenía el poder, y ella lo tenía a él. Elena era simplemente un daño colateral, un obstáculo insignificante que finalmente estaba siendo barrido del camino. La humillación pública era el perfume del éxito, y ella se embriagaba con su aroma. El silencio en el restaurante se había vuelto opresivo, casi físico. Se podía oír el siseo de una langosta en la cocina, el roce de la seda de un vestido en una mesa lejana.
La alta sociedad, experta en el arte de la observación discreta, no se perdía ni un solo detalle. Eran tiburones que habían olido sangre en el agua y esperaban con paciencia el festín. La incomodidad era tan palpable que algunos comensales bajaron la vista hacia sus platos, incapaces de soportar la crudeza de la ejecución social que estaban presenciando. Envalentonado por lo que él interpretaba como un público cautivo, Ricardo decidió asestar el golpe de gracia. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a escasos centímetros del de Elena, su aliento cargado del aroma de un vino carísimo y una podredumbre moral infinita. «Admítelo, Elena», susurró, aunque con la suficiente fuerza para que toda la mesa lo oyera. «Tu mundo de fantasía se acabó. Es hora de despertar. Algunas personas nacimos para construir imperios, y otras, bueno, otras nacieron para vivir a la sombra de ellos. Ese es tu lugar». Fue el error final, la arrogancia en su estado más puro y autodestructivo. Había estirado el elástico de la tensión más allá de su punto de ruptura. Creía que estaba cimentando su dominio, pero lo que realmente estaba haciendo era entregarle a Elena el martillo y los clavos para sellar su ataúd. La indignación silenciosa del público había llegado a su punto álgido, todos anhelando, suplicando internamente que la balanza de la justicia finalmente se inclinara. Y entonces Elena se movió. Con una lentitud deliberada, casi ceremonial, extendió la mano. No temblaba. No había ni un atisbo de duda en su gesto. Sus dedos se cerraron alrededor de la pluma de oro que Monsieur Dubois aún sostenía, con la paciencia de un santo. El contacto fue el único sonido en un mundo que había enmudecido. Ignoró por completo a su marido, como si fuera un mueble más de la habitación, un obstáculo insignificante en su campo de visión. Acercó la servilleta de lino hacia ella. La tela blanca y pristina se convirtió en un lienzo, el escenario de una sentencia inminente. Ricardo la observó, una mueca de triunfo congelada en su rostro. Estaba convencido de que ella iba a ceder, a afirmar alguna tontería para terminar con la escena, admitiendo su derrota. No podía concebir otra posibilidad. No tenía la capacidad de imaginar la magnitud del abismo sobre el que estaba suspendido. Con una caligrafía fluida y elegante, una firma que valía millones en los círculos del arte y la construcción, trazó su seudónimo sobre la tela, la arquitecta silenciosa. No había ira en el trazo, solo una finalidad absoluta. Al terminar, levantó la vista, pero no hacia Ricardo. Sus ojos se encontraron con los de Monsieur Dubois y le ofreció una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de una gratitud inmensa. Era la sonrisa de una reina agradeciendo la lealtad de su más fiel caballero. Finalmente, se giró hacia Ricardo, el hombre que unos segundos antes se sentía el rey del universo. Su voz, cuando habló, no fue un grito ni un susurro, fue un cincel de hielo, preciso y letal, que comenzó a tallar su epitafio. «Tienes razón en una cosa, Ricardo», dijo, su tono tan sereno que resultaba aterrador. «Algunas personas construyen imperios». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus próximas palabras se acumulara. «Y otras simplemente firman los cheques. Cheques que, a partir de mañana, dejarán de tener fondos». El silencio que siguió a las palabras de Elena fue un abismo. No era una simple ausencia de sonido, era una entidad física, una presión que aplastaba el aire y hacía que cada respiración parecía un acto de audacia. La frase «cheques que a partir de mañana dejarán de tener fondos» no fue un insulto, fue una sentencia de muerte pronunciada con la calma de un verdugo que afila su hacha. El mundo de Ricardo, construido sobre una base de mentiras y el dinero de su esposa, se desintegró en ese preciso instante, y el estruendo de su colapso fue completamente silencioso. La sonrisa de Ricardo no se desvaneció, se rompió. Como el cristal de un escaparate de lujo golpeado por una piedra, se fragmentó en una máscara grotesca de incredulidad y pánico. El color huyó de su rostro, dejando tras de sí una palidez cerúlea, la de un hombre que acaba de ver un fantasma, o peor aún, la cruda e ineludible verdad. Una fina capa de sudor frío brotó en su frente, brillando bajo la luz de los candelabros como un rocío de desesperación. Su cuerpo, que momentos antes se erguía con la arrogancia de un conquistador, pareció encogerse, como si el peso de la realidad lo estuviera comprimiendo. Verónica, a su lado, lo miraba con una expresión de desconcierto que rápidamente se transformó en cálculo. Sus ojos, afilados como fragmentos de diamante, se movieron de Ricardo a Elena y de vuelta a Ricardo, sopesando la repentina y catastrófica devaluación de sus acciones.
El hombre al que se había aferrado como un pasaporte a una vida de opulencia se estaba desmoronando ante sus ojos, revelándose no como el dueño del banco, sino como un simple cliente con la cuenta sobregirada. Su lealtad, un bien tan volátil como el mercado de valores, se desplomó en picado. ¿De qué está hablando? Siseo Verónica, su voz despojada de toda la dulzura fingida, ahora un alambre de espino. Ricardo, dile que se calle, dile que está loca. Pero Ricardo no podía hablar. Su garganta se había cerrado. Un nudo de humillación y terror le impedía articular palabra. Solo podía mirar a Elena, la mujer que había despreciado, la reliquia que había relegado a un segundo plano, y verla por primera vez como lo que realmente era, la arquitecta no solo de edificios, sino de su ascenso, y ahora de su devastadora caída. Fue entonces cuando la siguiente pieza del plan de Elena encajó en su lugar con una precisión impecable. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro de corte conservador que gritaba discreción y poder, se acercó a la mesa. No era un camarero ni un cliente. Su porte era el de alguien que no viene a cenar, sino a ejecutar una orden. En su mano llevaba un maletín de cuero genuino, cuyo contenido era infinitamente más valioso y destructivo que cualquier joya que Verónica pudiera llevar puesta. El hombre se detuvo junto a Ricardo, su presencia proyectando una sombra sobre la mesa que pareció enfriar el ambiente aún más. Su mirada era neutra, profesional, la de un cirujano a punto de realizar una amputación necesaria. «Señor Ricardo Montenegro», dijo. Su voz era un instrumento de precisión, sin rastro de emoción. «Mi nombre es Dr. Monteiro. Le traigo unos documentos que requieren su atención inmediata». La formalidad del tratamiento era en sí misma un golpe, despojando a Ricardo de la falsa familiaridad del poder que tanto le gustaba proyectar. Con un movimiento fluido, el doctor Monteiro abrió el maletín y extrajo una pila de papeles encuadernados, depositándolos sobre la mesa con un sonido sordo que parecía el golpe de un mazo de juez. La primera página era visible para todos. En la parte superior, en negrita, se leía «Notificación de demanda de divorcio por causa de adulterio y disipación de bienes conyugales». El mundo de Ricardo se inclinó sobre su eje. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo tocar el documento, como si temía que el papel pudiera quemarle la piel. ¿Qué es esto?», logró balbucear, su voz un graznido irreconocible. No le hablaba a nadie en particular. Era el lamento de un animal atrapado. Elena lo observaba. Su expresión no era de triunfo, sino de una finalidad serena. Era la mirada de un ingeniero que observa cómo una estructura defectuosa se derrumba exactamente como había calculado, un proceso inevitable y necesario para poder construir algo nuevo y sólido sobre los escombros. El doctor Monteiro, imperturbable, señaló el siguiente documento de la pila. «Esta es una orden de restricción inmediata que le prohíbe el acceso a cualquiera de las propiedades de la señora Montenegro, incluyendo la residencia principal en la Avenida del Parque, así como a las oficinas de Ricorp, ahora legalmente bajo su control exclusivo». La palabra desalojo no se pronunció, pero flotaba en el aire, tan densa y maloliente como el humo de un incendio. La mansión, su palacio, ya no era suya. El golpe final llegó con el tercer documento. Era la copia del acta de la Junta de Accionistas, convocada de manera extraordinaria esa misma tarde y ejecutada a través de los poderes notariales que Elena poseía. La resolución era breve y brutal. Ricardo Montenegro quedaba destituido con efecto inmediato de sus cargos de presidente y consejero delegado por conducta moral perjudicial para los intereses de la compañía, tal. El acuerdo que él había firmado 15 años atrás, ciego de euforia y demasiado arrogante para leer la letra pequeña. El sonido que escapó de los labios de Ricardo fue un ahogo, un estertor. El aire parecía habérsele escapado de los pulmones. Se desplomó en su silla de terciopelo, que ya no se sentía como un trono, sino como el banquillo de los acusados. Su traje de corte italiano de repente le quedaba grande, una cáscara vacía de un hombre que ya no existía. Su reloj de oro macizo en la muñeca se sentía ahora como un grillete, un recordatorio pesado y vulgar de una riqueza que nunca había sido realmente suya. Los demás comensales, la élite de la ciudad, ya no disimulaban. Sus miradas eran una mezcla de conmoción, curiosidad morbosa y en algunos casos una mal disimulada satisfacción. La alta sociedad,
que vive y muere por las apariencias, estaba presenciando el desollamiento público de uno de los suyos, y el espectáculo era demasiado fascinante como para ignorarlo. Los susurros se habían convertido en un zumbido constante, el sonido de la reputación de Ricardo siendo devorada por los pirañas del cotilleo. Verónica, viendo que el barco no solo se hundía, sino que ya había implosionado, tomó la decisión que su instinto de supervivencia le dictaba. Se puso en pie con un movimiento brusco, su silla raspando el suelo de mármol. Su rostro estaba contraído por una máscara de desprecio y furia. Había apostado todo al caballo equivocado, y su ira no era contra su propia codicia, sino contra el hombre que había resultado ser un fraude. «No puedo creer que me hayas mentido», espetó, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la oyeran claramente. «Me hiciste creer que eras un rey, y no eres más que un farsante, un fracasado que vivía del dinero de su mujer». Cada palabra era un clavo en el ataúd social de Ricardo. Sin una segunda mirada, agarró su bolso de diseño, un regalo pagado con los fondos ahora congelados, y se marchó a grandes zancadas, su vestido de seda ondeando tras ella como la bandera de un ejército en retirada. Ricardo se quedó solo, ahogado en un mar de silencio y desprecio. Miraba fijamente los documentos sobre la mesa, las sentencias escritas en blanco y negro que habían aniquilado su existencia. El hombre que se había definido por el estatus, la riqueza y el poder acababa de perder los 3 pilares de su identidad en menos de 5 minutos. No le quedaba nada, ni siquiera la dignidad. Era un rey desnudo en mitad de su corte, y la única que no se reía era la mujer que acababa de destronarlo. Elena se levantó entonces, su movimiento lleno de una gracia y una compostura que contrastaban violentamente con la patética figura de su marido. Ajustó su sencillo vestido de lino, una prenda que ahora parecía infinitamente más elegante y poderosa que todas las ostentosas marcas del salón. Se dirigió a Monsieur Dubois, que la observaba con una mezcla de respeto y complicidad. «Gracias por todo, Jean-Pierre», dijo con una leve sonrisa. «La velada ha sido inolvidable. Y por cierto, la acústica del salón es perfecta esta noche. Se puede oír hasta la caída de un alfiler». La ironía dramática de sus palabras fue su golpe de gracia, una última firma invisible de su genio. Sin volver a mirar a Ricardo, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, su espalda recta, sus pasos firmes, alejándose de las ruinas de una vida que no le pertenecía para empezar a construir la suya propia. Los meses que siguieron a aquella noche en Les Cieux-l'Étoilé no fueron un simple declive para Ricardo, fueron una demolición meticulosa, una desintegración en cámara lenta de todo lo que él creía ser. La justicia, a menudo descrita como ciega, demostró en su caso tener una visión perfecta y una memoria implacable. Cada humillación que él había infligido a Elena durante años le fue devuelta, no con la misma moneda, sino con intereses compuestos, en el escenario público que él tanto había venerado. Su caída no fue un accidente, fue una obra de arquitectura, diseñada por la misma mente que él había despreciado. El primer acto de esta tragedia personal se desarrolló antes incluso de que abandonara el restaurante. Tras la marcha de Elena, se quedó petrificado, los documentos legales sobre la mesa como un epitafio prematuro. Intentó llamar a su abogado con manos temblorosas, solo para descubrir que la línea corporativa de su teléfono móvil ya había sido cortada. Un mensaje de texto automático le informó de que sus privilegios de empresa habían sido revocados. Fue el primer indicio de la velocidad y la eficiencia con la que su mundo se estaba desmantelando. Cuando finalmente reunió la poca dignidad que le quedaba para pedir la cuenta, con la intención de hacer una salida discreta, se enfrentó a la segunda capa de su humillación. Monsieur Dubois se acercó personalmente, no con una factura, sino con una expresión de gélida cortesía. «No se preocupe, señor Montenegro», dijo con una voz que no dejaba lugar a la réplica. «La cuenta corre a cargo de la casa. Considérelo una cortesía de la propietaria del edificio». El insulto era tan exquisito, tan perfectamente afilado, que le dolió más que cualquier factura astronómica. Le estaban tratando como a un objeto de caridad en el templo de su propio ego. Al salir al frío de la noche, el aire lujoso y perfumado del restaurante fue reemplazado por el olor húmedo del asfalto. Buscó instintivamente su sedán alemán de lujo, esperando que su chofer estuviera allí, un último vestigio de su antigua vida. Pero el espacio estaba vacío. Su chofer, empleado de la empresa, había recibido una orden directa de regresar a la base. Ricardo estaba solo, a pie, con unos zapatos de cuero italiano diseñados para pisar alfombras persas, no para caminar por las frías aceras de la ciudad. Los días siguientes fueron una cascada de pérdidas.
A la mañana siguiente, al intentar pagar la habitación del hotel de 5 estrellas en el que se había refugiado, su tarjeta de crédito personal fue rechazada. Y la siguiente, y la de débito. Una llamada a su banquero personal, un hombre que antes le adulaba, fue recibida con una frialdad burocrática. Sus activos líquidos habían sido congelados por una orden judicial a la espera de la resolución del divorcio, como medida cautelar contra la disipación de bienes que ya había cometido. El dinero, su Dios, le había abandonado. La noticia de su destitución de Rick Corp se extendió por el mundo financiero como un incendio forestal. La nota de prensa, redactada por el equipo de Elena, era una obra maestra de la aniquilación profesional. No solo anunciaba el cambio de liderazgo, sino que mencionaba una revisión interna de las prácticas financieras de la anterior gestión y un compromiso renovado con la ética y la transparencia. No se usó la palabra fraude, pero la insinuación era tan clara y devastadora que ninguna empresa volvería a confiar en él jamás. Sus supuestos amigos, los mismos hombres que reían de sus chistes y buscaban su favor en galas y clubes privados, de repente no devolvían sus llamadas. Las invitaciones a eventos sociales cesaron abruptamente. Se convirtió en un paria, un tema de conversación morbosa en las mismas cenas en las que antes era el invitado de honor. Descubrió la dura verdad de que su círculo social no era una red de amistades, sino un ecosistema de oportunistas que ahora huían de su toxicidad como de la peste. Intentó contactar con Verónica, no por amor, sino por un desesperado instinto de no estar solo en su caída. Su número de teléfono estaba bloqueado. Se presentó en el lujoso apartamento que él le había alquilado, solo para ser detenido en la entrada por un portero que ahora lo miraba con desdén. La señorita ya no reside aquí, le informó el hombre con una satisfacción mal disimulada. La propiedad ha vuelto a manos de sus legítimos dueños. Verónica, fiel a su naturaleza, había desaparecido en cuanto el grifo del dinero se cerró. La humillación final fue la pérdida de sus símbolos de estatus. Un día, mientras caminaba por la calle, vio como una grúa se llevaba su preciado convertible deportivo, embargado por la compañía de leasing tras el impago de la primera cuota que ya no cubría la empresa. Tuvo que vender su reloj de oro macizo por una fracción de su valor para poder pagar el alquiler de un apartamento minúsculo y oscuro, un lugar que olía a fracaso y a humedad. Desesperado, intentó contraatacar, amenazó con demandar, con exponer a Elena en la prensa. Su antiguo abogado, sin embargo, se negó a representarle, informándole fríamente de que, dado que sus honorarios siempre habían sido pagados por la empresa, ahora tenía un conflicto de intereses. El nuevo abogado que contrató, uno mucho más barato y menos competente, le dio la noticia definitiva después de revisar los contratos. Señor Montenegro, no tiene ningún caso. Usted cedió todos sus derechos, firmó cada página. Está legalmente atado de pies y manos. Ricardo no solo había perdido su fortuna, había perdido su identidad. El hombre definido por su patrimonio inmobiliario, sus activos líquidos y su posición en la junta de directiva ya no era nada. Se pasaba los días en aquel apartamento lúgubre, viendo en las noticias económicas cómo la empresa que llevaba su nombre, ahora rebautizada como Creaciones Elara, alcanzaba nuevas cotas de éxito bajo el liderazgo visionario de la mujer a la que él había llamado un simple adorno. Su arrogancia se había evaporado, dejando un vacío que se llenó de un amargo resentimiento y una autocompasión patética. Ya no era el rey, ni siquiera un peón en el tablero, era una pieza descartada, olvidada fuera del juego. La justicia no había sido un golpe rápido y limpio, había sido un lento despojo, una cuidadosa disección de su ego hasta que no quedó nada más que la verdad desnuda y patética de un hombre hueco que había construido su imperio sobre cimientos de arena, y ahora la marea había subido. 6 meses después, el invierno había llegado a la ciudad, cubriendo las calles con un manto de indiferencia gris que parecía un reflejo perfecto del nuevo mundo de Ricardo. Estaba de pie frente al imponente edificio de cristal y acero que una vez albergó a Rick Corp, temblando, aunque no estaba del todo claro si era por el viento helado que se colaba a través de su abrigo gastado o por la ansiedad que roía sus entrañas. El logotipo dorado con su nombre había sido reemplazado por uno nuevo, elegante y minimalista, que rezaba Creaciones Elara. Era el nombre de su esposa, ahora grabado en el horizonte de la ciudad como un recordatorio permanente de todo lo que había perdido. Esperó durante casi una hora, un espectro en la acera, ignorado por el flujo de ejecutivos bien vestidos que entraban y salían del edificio sin dedicarle una segunda mirada. Ya no era nadie, una cara anónima en la multitud, y esa invisibilidad era una tortura más profunda que la propia pobreza. Había agotado todas sus opciones, todos sus antiguos contactos le habían dado la espalda, y la desesperación era ahora su única compañera. Solo le quedaba una última carta, la más patética de todas, apelar a la mujer que había destruido. Entonces la vio, un sedán eléctrico de lujo, un modelo alemán de última generación, silencioso y oscuro como la pantera, se deslizó hasta la acera. El chofer, un profesional de rostro impasible, se bajó para abrir la puerta trasera. De ella emergió Elena. No parecía una mujer que hubiera pasado por un divorcio contencioso.
Parecía una reina que acababa de consolidar su imperio. Vestía un abrigo de cachemira de un profundo color azul noche. Su figura era esbelta y su porte irradiaba una confianza serena que nunca antes le había visto. Su rostro, libre de la tensión que él le había causado durante años, parecía más joven, más luminoso. Ricardo se abalanzó hacia ella, su movimiento torpe y desesperado. «Elena, por favor, espera». Su voz era un graznido ronco, despojada de toda la autoridad y el encanto que una vez la caracterizaron. Se interpuso en su camino hacia la entrada del edificio, su figura desaliñada creando un contraste discordante con la impecable elegancia de ella y la pulcra fachada de cristal a sus espaldas. Por un instante, el nudo en la garganta de Elena se apretó, un eco fantasma de viejas heridas, pero lo disolvió con una sola respiración fría y controlada. Ella se detuvo, pero no lo miró con odio, ni siquiera con lástima. Lo miró con una distancia clínica, como un arquitecto que evalúa una estructura en ruinas, analizando las causas del colapso sin ninguna implicación emocional. Sus ojos recorrieron su abrigo raído, la barba de varios días, la desesperación que nadaba en sus pupilas. No vio al hombre que había amado, ni al monstruo que la había humillado. Simplemente vio a un extraño que le resultaba vagamente familiar. «Ricardo», dijo él, su voz quebrándose, intentando infundir en su nombre un vestigio de la intimidad que habían compartido. «Sé que he sido un idiota, más que un idiota, un monstruo. Estaba ciego, Elena, ciego por la ambición, por el estatus, por todo lo que no importaba. Pero te juro que he aprendido la lección. Lo he perdido todo y me lo merezco. Pero perderte a ti, eso es lo único que no puedo soportar». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas genuinas de autocompasión. Él dio un paso más, intentando tomar su mano, un gesto que en el pasado habría sido posesivo y ahora era suplicante. Elena retrocedió sutilmente, un movimiento casi imperceptible, pero que abrió un abismo infranqueable entre ellos. El frío del aire parecía intensificarse en ese pequeño espacio que los separaba. Su rechazo no fue agresivo, fue definitivo, tan impersonal y absoluto como una puerta de acero cerrándose con un clic silencioso. «¿Recuerdas nuestro viaje a la Toscana, Elena?», continuó él, aferrándose a los recuerdos como un náufrago a un trozo de madera. «Dijimos que envejeceríamos juntos allí, en una de esas villas de piedra. Todavía podemos hacerlo. Podemos venderlo todo y empezar de nuevo, solo tú y yo, como al principio». Su súplica era un eco hueco de un pasado que él mismo había profanado y quemado hasta los cimientos, sin darse cuenta de que las cenizas no se pueden reconstruir. La expresión de Elena no cambió. Siguió siendo una máscara de serenidad inexpugnable. El narrador, observando desde su atalaya omnisciente, podía ver la ironía suprema. Ricardo, el materialista, ahora ofrecía un futuro sin posesiones, mientras que Elena, a quien él le había acusado de no entender el valor de las cosas, ahora era la dueña de todo. Su apelación al amor pasado no era más que el último intento de un estafador por encontrar un nuevo inversor para su vida en bancarrota. Finalmente ella habló. Su voz no era dura ni cruel, era algo mucho peor, era indiferente. Era la voz de alguien que cierra un libro que ya ha terminado de leer, sin interés en volver a visitar sus páginas. «No te equivocas en una cosa, Ricardo. Lo has perdido todo, pero tu error es pensar que yo formaba parte de tus posesiones. Nunca lo fui. Cada palabra fue pronunciada con una claridad cristalina, cortando el aire helado y llegando a su objetivo con una precisión quirúrgica. «No lamentas haberme herido, Ricardo», continuó ella, su mirada atravesándolo. «Lamentas las consecuencias. Lamentas el frío, el hambre y la irrelevancia. Lo que echas de menos no es mi amor, sino mi fondo fiduciario, la comodidad que mi presencia te proporcionaba, el estatus que mi apellido te otorgaba en silencio». Ella le estaba devolviendo un espejo, obligándole a ver no el reflejo del hombre arrepentido que él quería proyectar, sino la cruda imagen del parásito que siempre había sido. Él abrió la boca para protestar, para negar, para seguir suplicando, pero ella levantó una mano,
un gesto sutil que lo silenció al instante. Era el mismo gesto que usaría en una sala de juntas para pedir la palabra, un gesto que emanaba una autoridad tranquila e inirrotable. El poder real no necesita gritar, simplemente es. Y en ese momento, Ricardo comprendió la verdadera magnitud del poder que ella siempre había tenido y que él nunca había sido capaz de ver. «Nuestro matrimonio no se rompió, Ricardo», dijo ella, pronunciando la frase que sellaría su destino para siempre. Simplemente se reveló como lo que siempre fue para ti, una transacción comercial a largo plazo. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras lo aplastara por completo. Y tu contrato ha expirado. Fue un golpe de gracia. Usar su propio lenguaje, el lenguaje del materialismo y los negocios, para definir el final de su relación, fue la aniquilación definitiva de su patética apelación emocional. No había nada más que decir. La conversación, y con ella, los 15 años de su vida juntos, habían terminado. El vínculo emocional no se había roto, se había revelado como una ilusión. Sin una segunda mirada, sin una palabra de despedida, Elena se dio la vuelta. Las puertas de cristal de Creaciones Elara se abrieron automáticamente para recibirla, como si el propio edificio le estuviera dando la bienvenida a su creadora. Entró en el vestíbulo de mármol reluciente, un mundo de luz, calidez y éxito, sin mirar atrás ni una sola vez. Ricardo se quedó solo en la acera, el viento helado azotando su rostro. Las puertas de cristal se cerraron y en su superficie pulida vio su propio reflejo. Un hombre derrotado, patético y completamente solo. Una figura gris contra el brillante telón de fondo del imperio que ella había construido, reclamado y ahora gobernaba. El sedán de lujo, tras esperar a que ella entrara sana y salva, se deslizó suavemente desde la acera e incorporó al tráfico, desapareciendo en la distancia como un sueño inalcanzable. Ricardo se quedó allí, inmóvil, mientras la ciudad seguía su ritmo a su alrededor, indiferente a su tragedia personal. No era digno de odio ni de lástima, era simplemente irrelevante. Y esa, para un hombre que había vivido para ser el centro del universo, era la verdadera y eterna condena. La historia de Ricardo Montenegro es la prueba irrefutable de que el universo, a su debido tiempo, siempre equilibra las cuentas. Él aprendió de la manera más brutal y pública que la arrogancia es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables. Creyó que el estatus era un escudo, que los trajes de corte italiano y los relojes de oro macizo lo hacían invulnerables. Pero su vida entera era un edificio construido sobre cimientos ajenos y se olvidó de la regla más básica de la arquitectura. Ninguna estructura, por muy opulenta que parezca, puede sostenerse sobre una base de mentiras y desprecio. Su caída no fue mala suerte, fue la consecuencia inevitable de la gravedad kármica. Este relato es un recordatorio de que el carácter siempre prevalecerá sobre la apariencia. Mientras Ricardo se dedicaba a pulir su fachada, a exhibir símbolos de un poder que no era suyo, Elena cultivaba su interior. Su valor no residía en el logotipo de su vestido, sino en el genio de su mente y en la fortaleza de su espíritu. En un mundo obsesionado con lo que se puede mostrar, ella demostró que el verdadero poder es silencioso, invisible para los ojos de los necios, pero con la fuerza suficiente para mover los cimientos del mundo. La lealtad a uno mismo y la dignidad son activos que no se pueden comprar ni arrebatar. La ceguera de Ricardo no fue un simple descuido, fue un síntoma de su narcisismo. Estaba tan enamorado del reflejo de su propio éxito que fue incapaz de ver a la mujer que tenía a su lado. Para él, Elena era un objeto, un accesorio decorativo de sus comienzos humildes, no la fuente de todo su imperio. Subestimarla fue su error fatal, un error que cometen todos aquellos que juzgan el valor de un libro por su cubierta. Se olvidaron de que las aguas más tranquilas suelen ser las más profundas, y en la quietud de Elena se gestaba un tsunami de justicia que él nunca vio venir. La paciencia de Elena fue su arma más letal. Soportó la humillación no por debilidad, sino por estrategia. Cada comentario condescendiente, cada mirada de desdén, no eran más que datos que ella recopilaba para su proyecto final, la demolición controlada de una farsa. No reaccionó con la ira del momento, sino que esperó el instante preciso, el escenario perfecto, para ejecutar su plan con la frialdad de un maestro de ajedrez que ha previsto la partida hasta el jaque mate. Su estoicismo nos enseña que, a veces, la respuesta más poderosa no es un grito,
sino un silencio calculado que precede a la acción definitiva. Esta dinámica de poder y desprecio no es exclusiva de los salones de la alta sociedad. Se repite a diario en oficinas, en familias, en círculos de amigos. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien ser menospreciado por su apariencia modesta o su naturaleza reservada? ¿Cuántas veces el más ruidoso de la sala es en realidad el más vacío? La historia de Elena es un espejo que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a valorar la sustancia sobre el espectáculo y a recordar que subestimar a alguien puede ser el error más caro de nuestra vida. Al final, la verdadera riqueza se reveló en su forma más pura. Ricardo lo tenía todo y se quedó sin nada, porque su todo era material y efímero. Elena, a quien él consideraba pobre en espíritu y ambición, lo poseía todo desde el principio: talento, dignidad, autorrespeto y, finalmente, paz. Ella nos demuestra que la mayor fortuna no es un patrimonio inmobiliario o una cuenta bancaria abultada, sino la capacidad de construir una vida sobre los cimientos sólidos de la propia valía, una estructura que ninguna traición puede derribar. La justicia en esta historia no fue un acto de venganza, sino un acto de reequilibrio. Fue la simple y elegante restauración del orden natural de las cosas. El imperio que Ricardo creía haber construido no fue destruido, simplemente fue devuelto a su legítima arquitecta. Él no fue castigado, sino despojado de lo que nunca le perteneció, quedando desnudo ante el mundo con su única posesión real, un ego destrozado, y la amarga lección de que los castillos construidos en el aire siempre acaban derrumbándose. ¿Y tú, qué harías si descubrirías una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento adecuado para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado que ya aparece en pantalla.